Cuando parecía que el coronavirus nos daba un cierto respiro en las últimas semanas, en los últimos días particularmente, volvió a estar en el centro de la escena la preocupación en este caso por la variante Omicron en la Argentina y en Córdoba particularmente, no solo en la capital, sino en algunas localidades de Gran Córdoba y el interior. Y esto, por supuesto, despierta algunas alarmas. ¿Y qué pasará en los próximos días y de cara a lo que se viene? Para abordar esta temática, hablamos ahora con el infectólogo, doctor Germán Ambach, que nos está acompañando. Lo saludamos, doctor, junto a Roberto Cornet. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Gracias, muchas gracias por hablar. Bueno, gracias a ustedes y bueno, estamos con esto. Sí, bueno, estábamos hablando recién, doctor, de esto que nos preocupa. ¿Es para alarmarnos o, como se dice, esta variante es más contagiosa pero menos peligrosa y, bueno, y combinado con la vacunación nos puede dar un poco más de tranquilidad? Bueno, en realidad deberíamos irnos un poquito atrás, como cuando ingresó la variante Delta, una variante de preocupación. Fue lo que veíamos que estaba ocurriendo en el mundo. Sin embargo, tuvimos el primer caso, se aislaron 800 personas alrededor de esto y fue una situación que la manejamos bastante bien. Habíamos aprendido varias cosas y esto nos permitió de que al día de hoy variante Delta esté un poco controlada. Posteriormente aparece Omicron, que son viajeros. En este momento, todos los casos que hemos tenido de Omicron fue en Colonia Carolla por el viajero de Dubái y en Córdoba en la fiesta de egresados por una viajera de Estados Unidos. O sea que hasta este momento lo que tenemos es los 150 y pico de casos, digamos, ya diagnosticados con variante Omicron y casi 800 o 900 personas en aislamiento por esta variante. Ahora bien, ¿qué es lo que pasó? Y claro, hemos pensado mucho en las fiestas de fin de año, pero no habíamos pensado mucho en las fiestas de egresados. Claro. Teniendo en cuenta de que los egresados es un grupo de edad muy particular, están entre los 18, 17, 19 años, grupos que son menos vacunados que los adultos y adultos mayores. Entonces, esto hace de que apareció en esta etapa etaria y bueno, que tengamos que ver cómo lo vamos a controlar de acá en adelante. Claro, y doctor, ¿cuáles son las características de esta variante que, como yo decía al comienzo, por lo que sabemos es un poco más débil en los efectos, pero cuál es la característica y digamos, ¿podemos pensar después en otras variantes más o cómo sigue esta historia, digamos, desde ese punto de vista? Bueno, es una variante que tiene muchas mutantes, más de 30 mutantes, algunas parecidas a las anteriores y otras nuevas. Cuando se describe en Sudáfrica los primeros casos que aparecen, se vieron que fueron casos banales, o sea, de curso leve y que fundamentalmente se daba en no vacunados. Ahora bien, sabemos de que la vacuna previene, pero que en algunos casos uno puede contagiarse y hacer formas más leves. Entonces, cuando se describe esta variante, se la describe como que daba simplemente dolor de cabeza, simplemente algunas décimas de temperatura y ningún otro elemento clínico. No había casos internados, eran muchos los casos que se habían visto en Sudáfrica y el primer caso que se denuncia como de muerte es lo que denuncia Boris Johnson en Inglaterra, pero claro, no sabemos si esto estuvo asociado a un paciente inmunocomprometido o no. Esto es lo que no se conoce. Pero en líneas generales, lo que estamos viendo es de que se trata de una variante muy contagiosa, quizás un poco más que Delta, pero que tiene curso leve, o sea, esto nos está mostrando el bajo índice de camas ocupadas que tenemos, porque inclusive la mayoría de las camas ocupadas, la SATI ya dijo
que era el 60% no vacunado. Inclusive los pacientes internados no son cuadros graves. Y la mayoría de estos casos es por Delta, que es la variante predominante en Córdoba. Claro. Doctor, disculpe la pregunta, sé que será difícil de responder porque usted no es mago ni adivino, pero la humanidad va a padecer de aquí en más sine die el peligro del COVID-19 o alguna vez esto tendrá fin o quedará relegado como la vacuna de la gripe. ¿Qué puede pasar en el futuro? Bueno, se lo voy a contestar. Uno diría que para que termine la pandemia se necesitaría de que el 90% de la población del mundo esté vacunada. De esto estamos muy lejos. ¿Por qué? Porque hay países, como por ejemplo África, Sudáfrica, el 14% de la población está vacunada porque no tienen acceso a las vacunas. O sea que acá habría que buscar un medio para que estos países, digamos, pobres, reciban vacuna y puedan vacunar a su población. Si uno lograse vacunar todos estos países, digamos, que no han tenido acceso a la vacuna, y si logramos convencer a la gente, como por ejemplo en países europeos, donde hay un 30-40% de personas que no se quieren vacunar, si lográsemos revertir esta situación, bueno, va a pasar a ser una enfermedad endémica. Esto estamos de acuerdo, no va a desaparecer totalmente, pero va a pasar a ser una enfermedad endémica que con una vacuna, probablemente anual, podamos perfectamente prevenir la enfermedad, como usted bien lo dijo, prevenir la gripe con una vacuna anual. Claro, lo que ocurre también es que hay un alto porcentaje de gente que no está de acuerdo con la vacuna. Pero por lo menos el doctor nos ha tirado un dejo de esperanza. Sí, claro, sin duda. Lo que pasa es que bueno, tiene que ver con el avance de la vacunación. Sí. Y doctor, pensando en esto que hablamos hace un instante, ¿no? Que bueno, si bien es más débil, pero es muy contagiosa, también combinado con que la gente está un poco cansada y se fue relajando un tanto de las medidas de prevención, lamentablemente, y hay que mantenerlas y es hoy más que nunca. Pero ¿qué imaginamos para los próximos meses de cara al 2022? ¿Se imagina en algún momento algún tipo de restricción un poco más severa? Digamos, ¿imagina ese posible escenario? No. Bien. Yo insisto en dos armas. Una de ellas es el que no se vacunó se tiene que ir a vacunar, sin lugar a duda, porque está demostrado de que en la población que está bien vacunada, la enfermedad se va controlando. Esto no hay duda. Nosotros estamos en un 70% de la población y nos ha crecido en estos días la cantidad de casos, pero tengamos en cuenta que tenemos un brote de esta fiesta de egresados. Esto por un lado. Pero por otro lado, el hecho de que no se haya terminado la pandemia, debemos decir de que el distanciamiento y el barbijo son muy importantes. Y sobre todo en estas fiestas, porque son fiestas sociales. Recordemos cuando tuvimos los brotes anteriores, la mayoría de los contagios estaban relacionados a reuniones sociales. Y esto es lo que nos está pasando, porque no es que los alumnos se contagiaron en el colegio, los alumnos se están contagiando en las fiestas de egresados. Entonces, toda esta campaña debe ir un poco a que tomemos conciencia de que la pandemia no terminó, de que el barbijo lo tenemos que seguir usando, y si nos toca usar en una fiesta, nos lo sacamos cuando estemos comiendo o bebiendo algo, pero cuando estamos bailando, saltando, gritando, esta es la forma más fácil de contagio. Entonces, en ese momento debemos ponernos el barbijo. Esto es un poco a los fines de transmitir esto para que vayamos tomando conciencia de que si estas medidas no se toman, pues vamos a volver a tener un brote importante. En cambio, si cumplimos con esto, creo que los brotes los podemos controlar. Doctor, y por último, y brevemente, además de los cuidados, tal cual como usted lo dice, una persona que tiene las 2 dosis debería estar tranquila, que está protegida para hacerle frente a esta nueva variante. Digo las 2 dosis porque es el mayor porcentaje de la población que tiene las 2 dosis, ¿no?
Exacto. O sea, 2 dosis es bueno, pero 3 dosis es mejor. Claro. Por eso se está apuntando, ahora se abrieron nuevos vacunatorios para que vayan a ponerse todos la tercera dosis. Esto, digamos, es una dosis muy importante porque el hecho de tenerla incrementa notablemente el título de anticuerpos e impide de que se disemine esta nueva variante, incluida la Omicron. Claro. Bien, doctor, un placer, la verdad. La verdad, muy claro, doctor. Sin dudas. Y bueno, si bien nos preocupa, pero ya lo aclaró usted, con los cuidados correspondientes y con la vacunación, tan importante para cuidarse no solo a nivel personal, sino a los demás, es la forma, ¿no?, de avanzar en estos cuidados. Doctor, un gusto tenerlo en nuestro programa, le deseamos felices fiestas y esperemos tenerlo nuevamente. Así es. Bueno, gracias. Felices fiestas a Igualmente, ustedes, doctor. muchas gracias y a disposición. Muy amable, doctor.